Comparto pantalla y arrancamos. Como siempre Hola. vieron, hola, les traigo algún videíto y vamos un poquito y un poquito. Primero nos vamos a ir un poco a César Pelli. Los arquitectos más importantes tienen una mente tan abierta. Yo estoy pensando en Zaha Hadid, que arrancó con ángulos filosos y después se dio cuenta el tema este que habíamos hablado de la amígdala, que no es la amígdala de acá, sino la amígdala del cerebro, y que genera realmente mucha tensión, y empezó a dejar el desconstructivismo para empezar a hacer todas formas redondas, mucho más orgánicas. César Pelli, por ejemplo, cuando gana el concurso de las Torres Petronas, es un poco acá tenemos la planta, después lo vamos a ver un poquito mejor, realmente lo hace tomando en respeto a un minarete. Y la realidad es que nosotros, los arquitectos, no nos tenemos que convertir en esto, o sea, con el tercer ojo y todo, para poder construir en un ambiente en Buenos Aires, en toda la República Argentina, pero sí tenemos que saber un poquito la filosofía hindú desde ya, como lo hizo César Pelli. César Pelli de alguna manera toma este minarete que tenemos a la izquierda, y sobre la base de este minarete y las imágenes de este minarete, hace una materialidad nueva, moderna y piolísima. Así que rápidamente vamos a ver que si miramos este ángulo que tenemos acá, este ángulo fuerte y después la curva, ángulo fuerte y la curva, es toda la imagen que tenemos de las Petronas. Bueno, esto es un artículo en el ARC que saqué en algún momento dado, hacer y enseñar arquitectura holística ambiental. No es que lo saqué, lo envié y lo publicaron. César Pelli toma la caja central de alguna manera de ascensores y después todo alrededor lo que sería un mandala, porque si miramos bien esto es una figura mandálica. Y hoy vamos a hablar un poquito de Carl Jung también. Pues son todos temas disparadores que se pueden meter y denle para adelante por lo menos una semana porque aprenden un montón. En YouTube, ¿no? Va en YouTube y en imágenes. Estas son un poco las Petronas y cómo de alguna manera de esta figura empieza a generar las salientes y las entrantes y va quedando lo final. Pero si esto lo miramos de otro punto de vista, podemos decir que directamente se copió de esto, que él lo dice, ¿eh? No es que se copió, pero fíjense que la forma de este minarete es recta, curva, y está bien. Nosotros tenemos que reinterpretar una arquitectura muy, muy ancestral, pero muy buena. Y bueno, de alguna manera esto es César Pelli. Esto ustedes saben que son los sigurats, de alguna manera. Cuando el pueblo judío se iba de Egipto, de alguna manera pasa en alguna de las historias por el tema de la Torre de Babel y lo que es hablar en lenguas, y de alguna manera era un gran sigurat que utilizaban mucho los asirios y caldeos. Las cuatro civilizaciones básicas, iniciales, se dieron en los cuatro ríos más importantes de ese momento. Por un lado estaba el Nilo en Egipto, y se da toda la cultura de Egipto. Por el otro lado se da el Indo en la India, que es un poco lo que estamos viendo ahora. Por el otro lado el río Amarillo, en China, obviamente. Estoy hablando 6.000, 7.000 antes de Cristo, hasta 10.000 antes de Cristo, cuando se empiezan a dar las primeras poblaciones ya asentadas de alguna manera. Y el otro es el Tigris y el Éufrates, que es la Mesopotamia. Después de ahí, asirios y caldeos, sumerios, asirios y caldeos, vendrán los persas. Pero digamos que estas son las cuatro civilizaciones fuertes. Obviamente nosotros colocamos Mesoamérica, y yo especialmente hoy no se los traje, pero si quieren anoten la cultura Caral. La cultura Caral, 3.500 años antes de Cristo, pirámides. Y una cultura absolutamente que no hacía la guerra, como todos estos pueblos que tenemos y que conocemos de Europa y de Asia, que se destrozaban por el territorio. La cultura de Perú, que después obviamente vendrán los incas, pero mucho después, 3.500 a.C., era una cultura de mercaderes, que intercambiaban con todo, intercambiaban con México, Perú, digamos así, para abajo y para el costado. O sea, y ellos pescaban mucho, y se han encontrado redes y todos hechas en aquel entonces. Con lo cual, también son las culturas prácticamente primitivas. Y les doy un tema para los que quieren, o después me preguntan y yo se los digo, pues se llama Ruth Sotomayor. Si quieren anoten esto, Ruth Sotomayor. Es una bibliotecaria, creo que es peruana, pero vive en España,
que se dio cuenta en las piedras de que la cultura guaraní y la forma de hablar del guaraní es el origen de casi todas las lenguas, de los sumerios, de los egipcios, del propio de Israel. Es decir, vienen del guaraní, con lo cual se empieza a dar todo un movimiento en América, que estoy trabajando con 3 universidades en Perú, sobre todo esto de la cultura en América, que también en el 10.000 antes de Cristo ya existían, obviamente, en Argentina también. Yo muestro a veces culturas más primitivas, eso sí, pero las cuevas de las manos de nosotros es del 7000 antes de Cristo. O sea, tenemos culturas fuertes. Y ahora, antes de fin de año, se va a hacer Hace mucho tiempo se comprobó de que desde Perú se podían ir a la isla de Pascua y de la isla de Pascua pasar a la Polinesia. O sea que esto de que nosotros venimos del estrecho de Bering o que venimos de la Polinesia, podría ser que sea al revés con las corrientes. Y ahora, a fin de año, se va a hacer justamente una expedición de 6 personas remeros que creo que van a salir de Perú y van a hacer la vuelta al revés, para mostrar que era posible. Todas estas culturas se entrelazaban, por eso esto de hablar en lenguas que sale en la Biblia, que tenía que ver con el Sigurat, que son la Torre de Babel, tiene que ver con esto. Las culturas, bueno, hoy se los voy a mostrar, las culturas de alguna manera ya se interconectaban entre sí. Y la arquitectura era parte de esto. Acá está el minarete, este minarete que les estoy hablando, de donde César Peli de alguna manera muestra y gana el proyecto justamente con esto. Y esto también nos lleva obviamente para otra figura muy fuerte que tiene que ver con la geografía sagrada, con Fibonacci, que son los mandalas. Los mandalas, esto es largo, saben que yo les envío el PowerPoint, así que ya está, ¿no? Pero está siempre y en todos los pueblos, en los indios pueblos, en México, en los aborígenes de Australia y obviamente en toda la Iglesia Católica y todo, ¿no? El círculo ya por sí significa la unidad, y los mandalas pueden estar organizados en diversos niveles visuales. Las formas básicas son el círculo, triángulos, cuadrados, y ahora van a ver que Carl Jung dice que si alguien pinta un mandala de afuera hacia adentro es porque está buscando el centro, y si en cambio pinta de adentro hacia afuera, está como siendo más extrovertido. Y las figuras del mandala lo podemos usar en un espejo moderno. Hoy en día, ahí dice justamente Santa Sofía de Constantinopla, que lo vamos a ver hoy también. O sea, y esto se ha visto desde acá. En Egipto, la flor de la vida apareció en un templo en Egipto hace más de 6.000 años. O sea, 4.000 años antes de Cristo ya estábamos teniendo la flor de la vida, que hoy también la vamos a ver, que tiene que ver con muchas cosas de las proporciones y que se utilizó en todas las culturas. Acá está un poco explicado, ¿no? Lo que es en sí. Está compuesto por 19 círculos completos del mismo diámetro y 36 arcos circulares que forman un conjunto de forma hexagonal, el cual se incluye a su vez en un círculo mayor. Pero esto dio origen a montones de mandalas que de alguna manera hacen vibrar los ojos de alguna manera de las personas. Carl Jung realmente trabajó mucho con las terapias de esto, y bueno, los que quieren métanse en Carl Jung porque van a sacar de todo, ¿no? Afirmó que el arquetipo de estos dibujos se encuentra firmemente anclado en el subconsciente colectivo. Los mandalas pueden ser utilizados en la meditación, mirando fijamente el centro del mismo. Si se utiliza para ser dibujado, si se inicia el dibujo de afuera hacia adentro, es buscar el centro en uno mismo. Y a veces uno que está desconectado dice, yo me voy a pintar este mandala desde afuera hacia adentro para poder llegar al centro. O al revés, si estoy demasiado adentro de mi casa y no quiero salir o no me quiero animar a ese cliente que le tengo que mostrar el proyecto, pero es terriblemente fuerte, bueno, entonces si es del centro hacia afuera es para exteriorizar las emociones y largar un poco lo que uno tiene guardado. Carl Jung, un maestro honesto, lo dejo también como un tema picando de alguna manera. Lo vimos en la charla anterior, todo lo que es la neurociencia, y hoy que ya está completamente demostrado que de alguna manera todo lo que tiene que ver con el cerebro derecho, tiene que ver con la parte del hemisferio derecho, tiene que ver con la música, el arte, la fantasía, la creatividad. Hemos visto esto de las paz, personas altamente sensibles. Y yo les decía que los músicos, los pintores, las arquitectas, los arquitectos, los decoradores, casi el 70% son personas altamente sensibles. Aunque dentro de la sociedad solamente un 20% sean sensibles, que tal vez perciben un color de una manera distinta, para mejor, ¿no? O pueden vibrar con una textura determinada, que es bueno que nos... Yo les envié un librito muy, muy piola, después se los voy a mostrar, que tiene que ver con la multisensorialidad que tiene que tener un arquitecto, un decorador. Más allá de que la sociedad actual
se ha comprobado que es un 15, un 20% altamente sensible, los que eligen las carreras que tienen que ver con esto, con la creatividad, con la música, con la fantasía, con el genio, con la percepción, yo diría que son casi un 70%. Y en cambio, aquellos que tienen más que ver con la lógica, las matemáticas, las ciencias, obviamente trabajan más con el hemisferio izquierdo. Bien, suerte, hace 30 años se empezó a demostrar esto. Antes no lo sabíamos, pero ya desde la época primitiva los monjes tibetanos lo hacían los mandalas,